Muy buenos días. Vamos a hacer un paréntesis en nuestras reflexiones que estamos haciendo sobre los contratos individuales de trabajo, porque en días recientes ha surgido un tema que nos parece muy interesante tratar y empezar a abordar. El tema es sobre el teletrabajo. Todos ustedes saben que ha salido la opinión pública que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores han aprobado ya un proyecto de modificación y adición a la Ley Federal del Trabajo para regular esta forma de prestación de servicios por parte de los trabajadores. ¿Qué es el teletrabajo o por qué teletrabajo? Tendríamos que recordar que el artículo 311 de la ley ya dice que el trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Entonces, el teletrabajo es una forma de trabajo a domicilio. Ya en la ley se hablaba de trabajo a domicilio con las tecnologías de la información y comunicación. Entonces tenemos que entender como un sinónimo hablar de trabajo a domicilio con tecnologías de la información y comunicación, sinónimo de lo que ahora le estamos llamando teletrabajo, sinónimo de lo que se le llama en la frontera home office, ese vocablo inglés que se refiere a que el trabajador desarrolla su trabajo en la casa. Este es un tema bastante interesante porque en el proyecto, que ya está a unos días de publicarse, ya se habla acerca de que para definir si es teletrabajo o no es teletrabajo y las obligaciones que emanan de esto, tendríamos que ver cuánto tiempo, qué porcentaje de tiempo el trabajador desarrolla su trabajo en su domicilio. El rango que nos da la reforma dice que si el trabajador desarrolla más del 40% del tiempo en su domicilio, entonces se considerará teletrabajo y se le aplicarán las reglas del mismo. En sentido contrario, si el tiempo que el trabajador hace su trabajo en su casa es menor al 40%, no le serán aplicables las reglas del teletrabajo. Por eso la reforma dice no será teletrabajo si se realiza en forma ocasional. Hay que recordar que para el teletrabajo no todas las funciones aplican. Obviamente no podemos hablar que un operario de una maquiladora pueda estar en teletrabajo. Generalmente el teletrabajo solamente es aplicable a aquellas profesiones u oficios que pues realmente el perfil de puesto defina que este trabajo puede ser compatible con esta forma de prestar el servicio. Es muy interesante en la reforma establecer que esta forma de trabajo es voluntaria, es decir, no puede ser obligatoria para ninguna de las partes. Muy interesante también ver que para aplicar esta reforma tenemos que hacer un convenio. Un convenio temporal en el cual establezcamos los requisitos del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, pero establezcamos con claridad la jornada que va a desarrollar el trabajador, la forma como se va a desarrollar y las condiciones a que va a estar sujeto a la prestación del servicio. La reforma nos indica también que cuando en nuestras empresas o nuestros negocios apliquemos esta modalidad de trabajo y tengamos un sindicato, un contrato colectivo, pues tendremos que adecuar para la reforma, para la revisión del contrato colectivo, tendremos que adicionar al contrato colectivo cuáles son las reglas que van a regir en el teletrabajo, es decir, cómo se va a desarrollar, cómo se va a prestar, cuáles van a ser los tiempos y todo esto. La reforma nos habla de que el patrón tendrá que hacerse de los cargos económicos o los gastos que se generen por el internet y por la luz. Aquí yo quisiera hacer una acotación personal. Obviamente el patrón no está obligado a pagar el internet de la casa donde vive el trabajador. Está obligado a pagar
el tiempo que el trabajador lo emplea el Internet como una herramienta de trabajo. En este sentido, si decimos que 8 horas es la jornada laboral, pues a la semana serían 48 horas, las del uso de Internet para el trabajo. En consecuencia, tendríamos que sacar una operación aritmética y tendríamos que decir cuánto cobra Telmex, cuánto cobran las compañías de dar Internet al mes. Y tendríamos que sacar cuánto se paga por día y cuánto se paga por hora. Y con base en eso establecer el costo que implicaría para el trabajador usar el Internet para este fin. Y tendría que establecerse esto. Lo mismo sucede con la luz. Es bastante complicado, pero quizás podríamos analizar cuál es el consumo de una laptop o de una computadora de kilowatts para establecer en 8 horas, en 48 horas, en 45 si es mixta, en 42 si es nocturna, cómo podría establecerse este tipo de medición. Otro de los problemas que enfrentan las empresas es ¿cómo lo deduzco? ¿Cómo le hago para deducir ese gasto? Porque obviamente es temporal, no es fijo, es solamente mientras esté la modalidad. Y ahorita tenemos, por esta situación de la pandemia, que hay gente que está desarrollando trabajo en home office, pero pues es por la pandemia. Es decir, el home office o el teletrabajo o trabajo a domicilio con las TICs puede tener desde mi punto de vista dos orígenes. En este caso la pandemia, el otro caso la voluntad del patrón y del trabajador que digan, ¿sabes qué? Nos vamos a ahorrar los costos de oficina, los costos de iluminación, de traslado, de alimentación y todo. Y si se puede desarrollar el trabajo de esta manera, pues lo vas a desarrollar en tu casa, ¿sí? Pero en este caso, por la pandemia, realmente esa no es la motivación. Mucha gente está haciendo home office por cuidar su salud, porque es vulnerable, porque su trabajo lo puede hacer de esta manera. De otra manera, no podríamos estar hablando de teletrabajo home office. Es decir, la pandemia ha traído como consecuencia que se legalice, o que se estudie este punto, porque ciertamente estábamos cayendo en una serie de problemas muy interesantes. Es claro que el trabajador tiene que tener derecho, como ya lo dice la reforma, a la desconexión digital. El hecho de que estés en casa no quiere decir que estés 16 horas, 10 horas, 12 horas al servicio del patrón. Es decir, vas a estar la jornada laboral al servicio del patrón, nada más respecto al trabajo personal contratado. Pero tienes derecho a desconectarte, a no estar atendiendo y pegado exactamente a la red para ver exactamente qué es lo que se requiere. Esto es muy interesante porque hablamos de un derecho que se tiene que reconocer porque es correcto a la desconexión digital. La publicación de la reforma, lo que sabemos hasta ahorita, es que adicionalmente a estas reglas se va a hacer una norma oficial mexicana. Norma oficial mexicana que va a hablar de todos los aspectos específicos que se tienen que cumplir para esta situación del teletrabajo. Ahora, una de las cosas interesantes de la reforma es que nos advierte que deberemos de incluir en el reglamento interior de trabajo las reglas del teletrabajo. En días pasados, platicando con unos clientes, me comentaban, oye, el reglamento interior de trabajo lo tengo que hacer cuando tengo un determinado número de trabajadores. No, la ley no dice eso. La ley dice que es una obligación tuya como patrón tener un reglamento interior de trabajo y a las características que ya vienen establecidas en la ley, pues tendrás que añadir si en tu centro de trabajo van a tener eventualmente home office, tendrás que establecer pues cuáles van a ser las reglas con las que se va a prestar este servicio. La reforma establece obligaciones específicas para el patrón, obligaciones específicas para el trabajador y la forma como debe desarrollarse este servicio. Sin duda van a ir surgiendo muchas interrogantes. Alguien me ha preguntado, ¿cómo se le va a hacer con los riesgos de trabajo? Resulta que está en su casa, se para, se resbala, se cae, tiene una lesión. ¿Es eso riesgo de trabajo o no es riesgo de trabajo? Y es una respuesta que yo creo que ni yo ni nadie se las podemos dar ahorita. Tendremos que ver cómo evoluciona la figura, tendremos que ver qué tanto se queda vigente la figura del teletrabajo una vez que pase la pandemia, o qué empresas van a optar en determinados puestos que sea una prestación mixta, es decir, que una parte del tiempo estén en su casa y otra parte del tiempo vengan a la oficina. Entonces habría que ver
cómo va a evolucionar todo esto. Lo cierto es que sí es un avance que se regule, es un avance que se añadan al 330 de la ley incisos A, B y subsecuentes. Es bueno porque permitirá que el patrón no abuse de los trabajadores, y también hay que entender que el trabajador, no todos los trabajadores pueden hacer home office. Tiene que haber un sentido de responsabilidad, un sentido de ética, un sentido de compromiso que no todos los trabajadores lo tienen. Entonces, vaya, no es obligatorio para el patrón, tampoco es obligatorio para el trabajador, y en todo momento por eso tiene que hacerse un convenio. Nosotros recomendamos que se haga una política de prestación del servicio con las tecnologías de la información y comunicación, teletrabajo o home office, como le queramos llamar. Esa política la hagamos correctamente. Si tienes alguna duda sobre cómo hacerla, te podemos apoyar. En Terán, Peña y Esparza Abogados estamos siempre a la orden para prestarte la asesoría que tú necesites y que estés en cumplimiento con las normas laborales en nuestro país. Muchas gracias.